Históricas. El podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un podcast que, como saben, es producto de la colaboración entre historiadoras e historiadores profesionales y jóvenes estudiantes de nuestra universidad. Dedicaremos este segundo episodio a conocer a un personaje controvertido de nuestra historia, Moctezuma Xocoyotzin. ¿Cómo recordamos actualmente a Moctezuma? ¿Qué sabemos de él? Muchos saben de él, por ejemplo, que era el tlatoani mexica que gobernaba amplios territorios de Mesoamérica al inicio de la llamada conquista de México. Pero, ¿quién fue realmente Moctezuma? ¿Cuál fue la imagen que se construyó de él después de la conquista? Y, pues más importante, ¿quiénes nos contaron esa historia? Pues bien, en este episodio, de la mano del historiador Gabriel Krull y en compañía de nuestra compañera Amanda Rivera, realizaremos un breve viaje sonoro para conocer la vida y el legado de ese controvertido tlatoani. Yo soy Israel Rodríguez y esto es Históricas. Comenzamos. No sabemos con exactitud en qué año o en qué día nació Moctezuma Xocoyotzin. Sin embargo, el día de su nacimiento fue quizá un día de signo 1 agua, ya que la mala fortuna que augura este signo se ajusta perfectamente a la complicada vida del noveno tlatoani de Tenochtitlan. Aunque llegó al poder en 1502, su dominio, como sabemos, fue interrumpido abruptamente en 1520 por la muerte infligida por los españoles o quizá provocada por sus propios súbditos. La verdad es que no hay mucha información acerca de la vida de Moctezuma Xocoyotzin antes de su entronización como tlatoani de Tenochtitlan. Las crónicas lo colocan como el octavo hijo de Axayácatl, tlatoani anterior a Moctezuma, mientras que algunas crónicas no mencionan a la madre, otras informan que esta era una cihuapili o mujer noble proveniente de Iztapalapa. Según Alvarado Tesosomo, nieto y sobrino de Moctezuma, el tlatoani había nacido y crecido en el barrio de Atípac, uno de los 15 barrios o calpoltin originarios de Tenochtitlan. Entonces, podemos decir que desde su nacimiento, el futuro tlatoani formó parte de la élite mexica. Después de haber pasado su infancia en el barrio de Atípac, Moctezuma Xocoyotzin debió ingresar a los 15 años a la escuela reservada para los nobles, el Calmecac. Desde esa edad empezó su entrenamiento. Ahí, los sacerdotes le enseñaron todas las artes toltecas relativas al gobierno y al cuidado de los dioses y del pueblo. Según las crónicas coloniales, en particular las historias relatadas por Hernando de Alvarado Tesosomoc y Fray Diego Durán, en este colegio Moctezuma destacó por su inteligencia y dedicación, por lo que, junto con otros hijos de Axayácatl, fue seleccionado como aspirante al título de Güey Tlatoani. Sin embargo, antes de ser elegido como gobernante supremo, en el Calmecac, Moctezuma tuvo que demostrar tanto su empeño como su valentía en la guerra. El futuro tlatoani no solo logró el grado militar de tequigua, sino que ascendió el escalafón castrense y alcanzó uno de los cargos más prestigiosos del ejército mexica, la categoría de Tlacochcalcatl, un grado que hoy correspondería al de un general de la Armada. Su conocimiento militar fue de suma importancia, pues el deber de un güey tlatoani mexica no consistía solamente en organizar la vida pública, mantener contentos a los dioses y cuidar al pueblo. En realidad, su tarea principal consistía en expandir las fronteras del imperio y castigar a los pueblos rebeldes. Pero volvamos con el joven Moctezuma, que en el Calmecac continuaba preparándose para ser tlatoani. Sobre esto nos cuenta un poco más el historiador Gabriel Krull. A pesar de haber nacido noble y haber atendido estas escuelas, el futuro de Moctezuma no estaba decidido. A diferencia de las monarquías europeas, la sucesión al título de Güey Tlatoani de Tenochtitlan no era automáticamente patrilineal, es decir, que la corona no pasaba mecánicamente del padre al hijo mayor. En realidad, la sucesión tenía que pasar por un complejo proceso de elección a la que acudían los gobernantes aliados de Texcoco y Tacuba y el Consejo de los Señores Tenochcas. Esto significa que en la elección de un nuevo Güey Tlatoani mexica contaba no solo el abolengo, sino también las virtudes personales demostradas por los candidatos en sus años formativos en el Calmecac. También eran importantes las expediciones militares, que les permitían subir de categoría a través de la captura de enemigos de guerra y la guía exitosa de las tropas. Por esta razón,
Ese momento de desarrollo fue esencial para Moctezuma, pues necesitaba probarse ante los demás gobernantes. El proceso de elección de un nuevo gobernante era un momento de suma importancia para los mexicas, pues la muerte del Huaytlatoani de Tenochtitlan era vista como un momento de transición muy peligroso. El máximo gobernante mexica era considerado como un sol que alumbraba al mundo y su partida significaba la caída en la oscuridad y la posibilidad de que se concretaran situaciones muy peligrosas. Debido a esto, era importante que el Consejo de la Triple Alianza, presidido a la muerte de Ahuitzotl por Nezahualpilli y Totoquihuastli, tomara una decisión expedita sobre quién iba a regir las suertes del Imperio mexicano. Como narran Tezozomoc y Durán en sus respectivas historias, a la muerte de Ahuitzotl, en 1502, la elección del consejo recayó sobre Moctezuma Xocoyotzin, el candidato más meritorio al puesto de Huaytlatoani. Mientras los grandes del imperio tomaban su decisión, el joven Moctezuma esperaba, recluido junto a los demás aspirantes, en el Calmecac. Una vez escogido el nuevo emperador, los electores lo fueron a visitar al lugar de su encierro para informarle la buena noticia y llevarlo al palacio del gobierno. Ahí se llevó a cabo el ritual de coronamiento. Le fue perforado el septo nasal y se ofreció su sangre en sacrificio a las principales deidades patronas de los mexicas, Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Después de este complejo ritual de entronización, el nuevo Huaytlatoani fue saludado por los más altos cargos del estado. A esto siguieron los discursos de los 12 electores imperiales. Es importante aclarar que estos discursos, dichos por los miembros del Consejo de Moctezuma Xocoyotzin, representaban un recorrido por todas las obligaciones y responsabilidades públicas que recaían en la persona del Huaytlatoani. Estas responsabilidades eran múltiples e incluían entender cómo debía ser servido Huitzilopochtli, atender a los vasallos, cuidar los templos, sustentar a los viejos, huérfanos, miserables y viudas, y hacerle regalos a los nobles, así como invitarlos cada día al Palacio Real para comulgar en la mesa. Entre todas estas obligaciones, 3 eran las más importantes. Primero que nada, el máximo mandatario mexica debía mostrarse poderoso frente a sus enemigos, pero al mismo tiempo tenía que demostrar magnanimidad y clemencia hacia ellos. Este punto es muy importante porque demuestra que la actuación de Moctezuma hacia los españoles en 1519, cuando les entregó regalos, sirvientes y comida, en lugar de atacarlos y destruirlos enviando toda su fuerza militar, no fue dictada por el miedo, la ineptitud o la pereza, como a veces se nos ha hecho creer. En realidad, estos actos representaban la manera en que los mexicas solían tratar tanto a sus vasallos como a sus adversarios más temibles. La ofrenda de presentes era para las élites prehispánicas una manera de relacionarse y de generar una deuda moral no solamente con los dioses, los amigos, los familiares y los subordinados, sino también con los enemigos. Otro rol muy importante que tenía que cumplir Moctezuma estaba relacionado con los avisos. Debía tener mucho cuidado en levantarse a la medianoche y escrutar el cielo nocturno, observando el curso de las constelaciones más importantes como el Mamalhuastli o palos para prender el fuego y el Citlatlachtli o juego de la pelota de estrellas. Antes de la salida del sol, también debía mirar la salida del lucero de la mañana que anunciaba la llegada del amanecer. Además de levantarse a la medianoche para observar el cielo nocturno, el Huaytlatoani tenía que bañarse de noche en las aguas frías de la laguna, sahumar los templos y ofrecer su sangre punzándose las orejas y las pantorrillas con espinas de maguey. Es necesario entender lo que la astrología representaba para los mexicas y para los europeos. Tanto en la Europa como en la Mesoamérica del siglo XVI, la astrología era una práctica estrechamente vinculada a la adivinación y con fenómenos impredecibles como los eclipses, los cometas y los meteoritos. Estas y otras apariciones celestes eran interpretadas como señales funestas enviadas por los dioses para avisar a los hombres de una inminente catástrofe. En el mundo náhuatl, los adivinos o tlaxiuhque estaban a cargo de la observación, registro e interpretación de estos fenómenos nocturnos extraños e inesperados, que no se podían explicar por el curso habitual de los astros. Los videntes tenían un don que les permitía tener un acceso privilegiado al mundo de los dioses a través de sueños, visiones y viajes chamánicos que les revelaban ciertos aspectos del futuro. Estos fenómenos extraordinarios e inexplicables no se limitaban a las anomalías celestes, sino que incluían la aparición de monstruos, animales fantásticos y objetos que hablaban.
El Huaytlatoani mexica tenía su propio grupo de adivinos que lo informaban sobre todos los eventos extraños que podían descubrir en el cielo estrellado, le contaban los sueños premonitorios que llegaban a tener e interpretaban su significado. Me parece por lo tanto discutible la tesis de quienes afirman que los pueblos europeos estaban más adelantados que los mesoamericanos porque tenían una visión más racional y pragmática del mundo, y por eso ganaron la guerra contra los mexicas. La verdad es que los españoles tenían sus propios presagios y visiones fantásticas, como las apariciones frecuentes de la Virgen o de los santos, que les hacían sentir que Dios y las fuerzas celestiales estaban de su lado. Así que podemos afirmar que en realidad los europeos eran tan supersticiosos como los nahuas, aunque en realidad supersticioso es un término moderno e inadecuado para describir e entender las acciones y las creencias de las mujeres y los hombres del siglo XVI. Regresando a los deberes del Tlatoani, su última responsabilidad consistía en mantener limpios los caminos que llevaban a las cumbres de los cerros. También debía procurar la limpieza de los manantiales y las cuevas donde se encontraban los templos acuáticos en los que los sacerdotes realizaban los sacrificios dedicados a los dioses de la lluvia. Además, el Huaytlatoani tenía que conservar las trojes siempre llenas de provisiones y en momentos de carestía organizar distribuciones públicas de alimentos básicos como maíz y frijol. La personalidad de Moctezuma puede verse desde sus primeros días de gobierno. El nuevo Tlatoani cambió el sistema de acceso a los cargos públicos, en particular para oficios como mandón, juez y embajador, y restringió el nombramiento solo a los hijos de los señores de los 4 barrios de Tenochtitlan, Moyotlán, Teopan, Atzacoalco y Cuepopan. Para Moctezuma, los macehuales o gente del pueblo, que habían ascendido en la escalera social a través de sus méritos militares, por su buen manejo de la cosa pública o por haber tenido hijos con miembros de la nobleza, no debían merecer los puestos del gobierno, pues su condición social permanecía siempre baja. Los macehuales no habían sido instruidos en las artes toltecas de la retórica y en el protocolo nobiliario de los descendientes de Quetzalcóatl, algo fundamental para el nuevo Tlatoani. Este nuevo reglamento promulgado por Moctezuma introdujo también un ceremonial de corte mucho más elaborado y restrictivo que el anterior. Los jóvenes nobles fueron conducidos como pajes al Palacio Real para formar el séquito fiel del emperador. Su lugar ya no era el Calmecac, sino que cada mañana tenían que acudir a la casa de Moctezuma para hacer diferentes tareas de limpieza y atender a las personas del palacio, incluido al Tlatoani. Estos jóvenes debían realizar sus labores sin tocar al gobernante ni verlo a la cara, y procurando no hacer ningún agravio a sus mujeres o su consecuencia sería la pena de muerte. Estos cambios se hicieron debido a que para Moctezuma era muy importante contar con una nueva corte instruida por él mismo y conformada por sus propios hermanos, sobrinos y nietos. Uno de los puntos sustanciales del nuevo orden impuesto por Moctezuma era la fidelidad incondicional, la capacidad de ejecutar sus órdenes sin discutir y la habilidad de reportar sus palabras sin ningún cambio o confusión. Estas medidas dieron sus frutos y efectivamente las fuentes históricas de tradición indígena muestran a una corte imperial mexica sumamente recatada y refinada que no tenía equivalente en ninguna otra ciudad del Semanáhuac. Las leyes y ordenanzas promulgadas por Moctezuma se distinguieron entonces por su extremo rigor y muchísima gente murió castigada por crímenes tan ligeros como robar una mazorca de maíz. Pero la personalidad del Huaytlatoani no era simplemente la de alguien despiadado. Hernando Alvarado Tezosomoc agrega matices a la imagen que tenemos de Moctezuma. En su crónica, Tezosomoc cuenta un episodio significativo en la vida del mandatario mexica que ilustra su crueldad con los cobardes y su generosidad con los valientes. El cronista narra un incidente en el que Moctezuma, mientras cazaba en una milpa, decidió recolectar un par de mazorcas de maíz. Cuando entró en la casa del propietario de la milpa para pedirle permiso para llevárselas, no encontró a nadie, pues todo el mundo se había ido por miedo a hallarse frente al mandatario. Cuando Moctezuma ya estaba por irse, el dueño de la casa se atrevió a salir de su escondite. Después de saludarlo y de hacerle reverencia, lo cuestionó por quebrantar su propia ley, llevándose el maíz sin el permiso del amo. El Tlatoani se disculpó y quiso devolver las mazorcas, pero el campesino no lo dejó, diciéndole que su reclamo era en realidad una broma. A Moctezuma le gustó mucho la ironía del granjero y como premio por su espíritu osado le regaló su propio sayo incrustado de turquesas. Cuando volvió con su séquito sin su vestidura real, Moctezuma hizo creer a todo mundo que el campesino lo había robado. Llevado frente al Huaytlatoani, el pobre macehual contó toda la historia. Entonces, el emperador, en lugar de enojarse y castigarlo,
admitió la verdad y lo premió nuevamente con una merced aún mayor, el gobierno del pueblo de Olac-Xochimilco. Con esto, el joven Tlatoani quería enseñar una moraleja a sus súbditos. Él tampoco estaba por encima de las leyes y nadie debía tener miedo de decir siempre la verdad. Con este pasaje, Tezosomoc quiso mostrar que aunque a primera vista Moctezuma parecía un tirano inflexible, en realidad era una persona sumamente generosa que recompensaba a los atrevidos con regalos inesperados. Las acciones de Moctezuma recuerdan las del dios Tezcatlipoca, regidor de los destinos humanos, quien ponía a prueba a la gente y si demostraba valor y arrojo, los recompensaba con enormes fortunas. Sin embargo, el fraile dominico Diego Durán escribe que la prohibición de tocarlo y de verlo a la cara no se limitaba a los pajes del palacio, sino a todo mundo. Nadie se atrevía a echarle una mirada, y cuando alguien se encontraba en su presencia, tenía siempre que postrarse y bajar la vista al suelo si no quería morir. Podemos imaginar entonces la sorpresa de todos los súbditos de Moctezuma cuando el 8 de noviembre de 1519 el güey Tlatoani que no quería ser visto a la cara se dejó abrazar por Hernán Cortés. Esto fue el principio de una serie de faltas de respeto que terminaron con el cautiverio y la muerte del gobernante a manos de los españoles, según nos cuentan las fuentes indígenas. Después de su coronación como emperador, Moctezuma Xocoyotzin emprendió su primera expedición militar en contra de los señoríos de Nopalan e Icpactepec, quienes se habían opuesto al dominio mexica, pues se rehusaron a pagar el tributo. Desde luego, la campaña punitiva fue todo un éxito y el güey Tlatoani volvió a la capital con varios prisioneros de guerra, quienes serían sacrificados durante la fiesta de la toma de posesión del emperador. Cuentan las historias mexicas que Moctezuma Xocoyotzin introdujo una novedad muy importante en esta ceremonia. Además de la invitación a todos los señores de las comarcas amigas y a los vasallos, quiso convidar también a los jefes de los pueblos enemigos con los cuales mantenían la guerra florida. Estas guerras eran en realidad un pacto de mutuo respeto por el cual los bandos adversarios podían atacarse solamente en pie de igualdad. Como sabemos, estas guerras eran para el regocijo de los dioses y para la obtención de prisioneros de guerra. Moctezuma envió embajadas a cada uno de estos pueblos, con gran peligro para los embajadores, quienes tuvieron que fingir venir de otras ciudades para poder ser admitidos en las cortes enemigas sin sucumbir en el intento. Los mensajeros prometieron a los señores enemigos salvoconductos durante todo el tiempo de las celebraciones. Algunos señores respondieron positivamente a las embajadas y fueron personalmente a la fiesta de confirmación de Moctezuma. Otros, más desconfiados, como los tlaxcaltecas, enviaron a familiares o amigos. Al final, esta novedad introducida en el ceremonial por el nuevo Tlatoani resultó un verdadero éxito. Estos mandatarios y emisarios enemigos regresaron a sus casas llenos de regalos y sumamente impresionados por la generosidad, pero, al mismo tiempo, asustados por la crueldad demostrada por Moctezuma. El joven Tecateuctli sabía muy bien que una demostración de magnificencia y terror era una estrategia perfecta para mantener a raya a los enemigos y evitar que se aliaran todos en su contra. Hay que decir también que todo esto fue hecho a espaldas de los reyes de Texcoco y Tacuba, pues si lo hubieran sabido, se habrían enojado mucho con el güey Tlatoani. Sobre este tema, Tezosomoc y Durán narran cómo la invitación de Moctezuma a los señores enemigos se volvió recurrente, pues ellos acudían en secreto cada año a Tenochtitlan para algunas fiestas como el nacimiento de Huitzilopochtli. Esta nueva tradición nos confirma las ideas reformadoras y osadas de Moctezuma, las cuales lo distinguían de sus predecesores. Además, estas nuevas ideas también se pueden ver en la introducción de un nuevo ceremonial de corte más refinado, de un nuevo cuerpo de oficiales del Estado que sustituyó al de Ahuitzotl y de un nuevo código de leyes más duro y restrictivo que los anteriores. Algunas crónicas agregan que Moctezuma introdujo otra innovación religiosa muy interesante. Mandó a edificar un templo nuevo llamado Coatlán en el recinto sagrado de Tenochtitlan. Este recinto estaba dedicado a todos los dioses de los pueblos confederados, ya que en él tenía guardadas las efigies de todas las deidades conocidas hasta entonces. Moctezuma lo inauguró con los corazones y la sangre de los prisioneros de guerra cautivados en Teutepec, pueblo oaxaqueño de la costa del sur. Para este evento, Moctezuma invitó, además de los pueblos aliados y sujetos, a todos los señores enemigos, como lo había hecho antes en la ceremonia de su consagración como gobernante. Él mismo y su segundo al mando, el Cihuacóatl Tlilpotonki, fungieron como sacrificadores de todos los cautivos de Teutepec.
Se cubrieron de sangre y dieron de comer los corazones a todos los dioses del Coatecali. Tezosomoc narra que allí le pusieron el renombre de Moctezuma, emperador del mundo. Moctezuma llegó en ese momento a la cúspide de su poder, reconocido como emperador de todos los pueblos del Semanáhuac, el mundo hasta entonces conocido por los hombres y mujeres de Mesoamérica. En ese momento de apogeo del imperio mexica, nadie podía imaginar que el mundo era en realidad mucho más grande de lo que se esperaba. Para este punto, es muy probable que hubieran llegado ya a los oídos de Moctezuma noticias inquietantes acerca de hombres extraños que navegaban sobre el agua inmensa en busca de oro y otras riquezas. Hombres que decían ser enviados por un señor poderosísimo que residía más allá del mar. Pero si nadie en el Semanáhuac podía imaginarse en esos años la verdadera extensión del globo terráqueo, mucho menos hubiera podido presagiar la destrucción del imperio mexica, que parecía destinado a durar para siempre. Sin embargo, las historias, al ser escritas siempre cuando los acontecimientos ya se han consumado, tienen otra forma de proceder y de juzgar el pasado. Las crónicas escritas por Durán y Tezosomoc, que corresponden a una visión de la élite mexicana del siglo XVI, nos muestran a un emperador orgulloso y pusilánime frente a un acontecimiento como la conquista que debió haber pronosticado, pero que no supo prever ni mucho menos manejar. De hecho, como ya lo vimos, una de las obligaciones más importantes de un gobernante mesoamericano era tener mucho cuidado con las señales y los pronósticos enviados por los dioses para advertir a los humanos de una inminente catástrofe. En su crónica mexicana, Tezosomoc reporta 4 presagios que manifestaban de manera cada vez más clara el destino fatal del imperio de Moctezuma Xocoyotzin, pero que no fueron atendidos, sino, por el contrario, ignorados por el Hueytlatoani. El primero fue el incendio inexplicable del faro del Tocicuahuitl. El segundo, la aparición después de la medianoche de una enorme nube fantasmal. El tercero, el fracaso de la misión de los canteros de Moctezuma que intentaban llevar a México una enorme piedra monumental para el templo de Huitzilopochtli. La historia de esta piedra es muy interesante, pues el monolito se negó a llegar a Tenochtitlan porque decía que la ciudad sería destruida. Por esta razón, mientras era movida, provocó la ruptura del puente de Xoloco y se sumergió en las aguas de la laguna para así volver a la peña de Chalco de la que había sido sacada. El cuarto y último Tetzahuitl corresponde al mensaje enviado a Moctezuma por un campesino que decía haber sido llevado a la cumbre de un cerro por un águila y allí fue instruido por un dios muy poderoso para que lastimara con una caña de humo ardiente el muslo del Hueytlatoani dormido. De acuerdo con el testimonio del Macehual, el dios le había ordenado que fuera a decir a Moctezuma que despertara y dejara de portarse como un necio. En lugar de hacer caso al recado del agricultor, Moctezuma se enojó desmedidamente y mandó matar al pobre hombre en ese mismo instante. Después de esta crueldad, Tlatoani empezó a sentir un fuerte dolor, algo como una quemadura en su pierna, por lo que tuvo que estar postrado 4 días en su palacio para poder sanar. Las crónicas narran también cómo, a pesar de todo esto, Moctezuma siguió haciendo lo de siempre: matar de hambre en la cárcel a todos los adivinos, ancianos o macehuales que no les sabían explicar el significado de los agüeros. Evidentemente, estos actos infames, indignos de un tlatoani, contradecían las sabias enseñanzas que él mismo había impartido a principios de su reinado. De acuerdo con las crónicas de Tezosomoc y Durán, la única persona a quien el joven Moctezuma escuchaba y respetaba en torno a los Tetzahuitl era el viejo Nezahualpilli de Texcoco, quien le anunció en 2 ocasiones el fin de su imperio. La primera vez que le presagió esta desastrosa fortuna fue después de las repetidas derrotas en contra de Tlaxcala y Huexotzinco. La segunda vez fue justo antes de morir. En esa ocasión le explicó el significado de un cometa que había sido avistado por los sacerdotes y que indicaba la inminente llegada de los españoles. En este tipo de historias, la figura de Nezahualpilli es celebrada como un sabio y contrasta con el personaje ciego de Moctezuma, que se niega a aceptar su destino y se obstina a mantener su poder a pesar de todos los pronósticos negativos. Pero lo interesante de los relatos forjados por la nobleza mexica en las primeras décadas del siglo XVI no es realmente saber si los hechos tuvieron lugar o no, si Moctezuma hizo o no las cosas que se refieren en las fuentes, o si los Tetzahuitl sí sucedieron o fueron un invento de los indígenas o de los españoles. En realidad, estas historias nos cuentan más sobre las personas que las plasmaron que de la persona sobre la cual tratan. Nos revelan su necesidad de construir héroes o villanos, en este caso la figura de Moctezuma Xocoyotzin, para así dar sentido a su propia historia.
La imagen que nos quieren transmitir y que tanto éxito tuvo hasta nuestros días, el haz de un güey tlatoani orgulloso y pusilánime, que no supo encarar un destino que no podía controlar. Pero esa figura de Moctezuma fue creada como respuesta al momento histórico que vivieron estas personas. Por eso, es momento de despojarnos de estos estereotipos y volver sobre la figura de Moctezuma con un nuevo espíritu crítico. Quizás, si dejáramos por un momento la búsqueda de héroes y villanos, podría emerger entonces una imagen distinta de Moctezuma Xocoyotzin, un emperador mexica que hizo todo lo posible para minimizar los daños causados por el grupo de aventureros españoles, apoyado por un sinnúmero de aliados indígenas. A mi parecer, en el futuro pacífico imaginado por Moctezuma, quizás él hubiera perdido el mando de la ciudad más fuerte de Mesoamérica, declarándose vasallo del rey de España, pero también hubiera evitado muchas muertes tanto entre su gente como en el bando de los enemigos. Moctezuma pagó un precio muy alto por querer mantener la paz entre mexicas y españoles. Y no solo perdió la vida en junio de 1520, sino que muchos de los hijos que él mismo había educado en la corte imperial para que alguno le sucediera en algún momento, fueron eliminados por los españoles y por sus vasallos rebeldes. Se selló así la trágica suerte del emperador mexica, que había sido declarado pocos años antes Semanáhuac Tlatoani, o emperador del mundo. Con esta brillante reflexión del historiador Gabriel Krull, damos por terminado el segundo episodio de nuestro podcast. Esperamos que esta breve revisión de la figura histórica de Moctezuma Xocoyotzin sirva a quienes nos escuchan para conocer un poco mejor la figura de este güey tlatoani, un hombre que tuvo que enfrentar una adversa fortuna y que por eso fue severamente juzgado por sus familiares y por la posteridad. Ojalá hayamos logrado también estimular la pasión de quienes se interesan en el pasado de México y vuelven con curiosidad y espíritu crítico sobre los acontecimientos ocurridos hace más de 500 años. Se dice regularmente que el pasado no se puede cambiar y que está escrito con letras de bronce en los libros de historia. En realidad, el pasado está vivo y se renueva todos los días en nuestras pláticas y en nuestra memoria. Por eso, desde Históricas, las y los invitamos a seguir aprendiendo de nuestro pasado para poder construir un mejor presente e intentar imaginar, como lo hizo Moctezuma hace más de 500 años, un futuro luminoso para todas y todos los que habitamos este país. Este segundo episodio de Históricas está basado en el libro Moctezuma Xocoyotzin, un güey tlatoani frente a su adversa fortuna, publicado por el historiador Gabriel Krull bajo el sello de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con base en este libro, el guión fue elaborado por Gabriel Krull, Amanda Rivera e Israel Rodríguez con la ayuda de Cristina Ceja, Alejandro Martínez, Rubí Cerón y Karina Lira. En la locución me acompañaron Amanda Rivera y Gabriel Krull. El diseño sonoro estuvo a cargo de Alejandro Martínez, Rubí Cerón y Karina Lira. La edición la realizó Alejandro Martínez y la producción Israel Rodríguez. En Históricas colaboran además Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación de servicio social y Cristina Ceja en la estrategia de redes. Este podcast es producto del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, puedes visitar nuestra página www.historicas.unam.mx. Puedes escuchar nuestros episodios en esta página o en las plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Sigue también nuestras actividades en redes sociales como Históricas Podcast. Yo soy Israel Rodríguez y las y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México.